Muy buenos días, mis preciosas y preciosos de Dios. Hoy estamos en el sexto día donde estamos haciendo un estudio sobre la verdadera Navidad, el por qué Jesús vino a la tierra y nosotros debemos celebrar la Navidad. Y vamos a hablar hoy de nació Jesús, nació Emanuel. Pero antes vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar y vamos a decirle: amado Padre, gracias te damos por este magnífico día. Un día, Señor, donde vamos a estudiar tu palabra y nos muestra ese regalo maravilloso que tú le diste a la humanidad, que le diste a tu pueblo Israel y a nosotros los gentiles. Gracias, amado Padre, porque aún sin merecer, Señor, esta salvación tú no la diste. Gracias, bendito Padre, ayúdanos a que cada día crezcamos más y más en tu palabra y seamos merecedores de esa gracia, de que Jesús naciera en un establo, naciera para darnos la vida, Señor, para mostrarnos el camino perfecto hacia ti. Gracias te doy por tu palabra y te pido que seas tú, Señor, dirigiendo cada palabra que dicen mis labios, que no sea mi palabra, sino tu palabra la que hable, Dios. Dale gracia a los oídos de mis hermanitos para que entiendan qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la palabra de Dios y qué nos quiere enseñar en el día de hoy. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu precioso, amado Hijo Jesucristo. Amén. Nació Jesús, Emanuel. Y vamos a meditar en el libro de Lucas. Lucas capítulo 2 del 1 al 7. Pero el versículo que vamos a meditar está en Lucas 1. Ayer estudiamos el versículo 68 y hoy vamos a complementarlos. Lucas 1, 68 y 69. Y dice así: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Esto lo encontramos en Lucas 1, 68 y 69. Dice que Dios, el Dios de Israel, nos visitó enviando a su Hijo Jesucristo y levantó un poderoso Salvador a la casa de David su siervo. Este es Jesús. Pero vamos a leer Lucas 2 del 1 al 7 y dice así la preciosa palabra del Señor. Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo en todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Cirineo gobernador de Siria. Todos, pero todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por eso José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él, y se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Versículo 7. Y allí nació su primer hijo, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. El Mesías tenía que ser descendiente del rey David. Dios lo prometió. José era ese descendiente de David. Y como María era su novia, era su prometida, y era una mujer piadosa, Dios los escogió a ellos dos como los padres de Jesús. Ellos vivían en Nazaret, y por eso Jesús lo llaman el Nazareno. ¿Te has visto que han hablado de Jesús como el Nazareno? Es porque él nació en Nazaret. Porque él vivía en Nazaret, pero él nació en Belén. En el censo debían ir al pueblo de origen de José. Ese pueblo era Belén, donde había nacido el rey David. Y dice el versículo 7, y allí nació su primer hijo. O sea que esto nos da a entender de que José y María tuvieron más hijos, y la palabra de Dios nos revela otros hijos de Jesús, de María y José. Entre ellos está Santiago, el que escribió uno de los libros del Nuevo Testamento. ¡Ay, me faltó algo de la historia! Está en Mateo 1, del 18 al 25. Léelo, hermanito, habla sobre la historia de José, que cuando María quedó encinta, José
no sabía que era del Espíritu Santo. Entonces, como él era un hombre justo y bueno, no denunció a María, creyendo que María le había sido infiel, y pensó en separarse de él. No quiso apedrearla ni acusarla, que la metieran a la cárcel, sino que secretamente se pensaba separar de ella. Pero llegó un ángel y en sueño le dijo: José, descendiente de David, ese hijo que está esperando María es del Espíritu Santo. ¿Recuerdas cuando a los antepasados, cuando lees la palabra que va a llegar un Mesías, que va a llegar un Salvador? Ese va a ser el hijo de ustedes dos, el que va a tener María. No dudes en tomarlo. Entonces José se despertó muy contento y ahí fue como tomó a María como esposa. O sea que Jesús, hermanitos, es el segundo que recibió a Jesús en su corazón. Y vemos en el versículo 25 de este evangelio de Mateo, Mateo 1:25, léelo. En la versión Dios habla hoy dice: y no vivieron como esposos hasta que dio a luz a su hijo. Dice, pero no hicieron vida conyugal hasta que ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Hermanito, volvamos al evangelio de Lucas. Pregunto, ¿por qué Jesús nació en un establo en vez de nacer en una cama de un hotel o en un mesón? ¿Recuerdas lo que pasó? Que había un censo y mucha gente llegó a Belén. Cuando José y María llegaron, que no pudieron ir muy rápido porque el camino era muy largo y en mula, al llegar ellos no encontraron hotel, no encontraron un mesón, todo estaba ocupado y lo único que pudieron encontrar desocupado fue este establo donde vivían las vacas, los burros, las ovejas, vivían los animales, había mucha gente. Dios pudo haber separado un hotel 5 estrellas para su hijo, pero Dios quiso mostrarle a la humanidad la humildad. Jesús no buscaba tesoros en la tierra. Tanto que una vez alguien dijo: Jesús, yo te quiero seguir. Y él les dijo: las zorras tienen guaridas o cavernas, y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Eso está en Mateo 8:20. Muchos quisieron seguir a Jesús por el dinero, pero Jesús les mostraba esto. Hay muchas personas que se hacen pastores o sacerdotes por el dinero o por ganar prestigio. Dios llama a estas personas en su palabra asalariados. Y dice: ay del hombre que busca riquezas en la palabra de Dios. Pero también le dice a los fieles: ay del hombre que pone su fe en otro hombre. Debemos poner nuestra fe en Dios y saber que Dios nos dio un regalo magnífico, a Jesús. Dios es el mejor regalo para la Navidad. Dios nos lo dio hace ya casi 2022 años para que Él al nacer nos mostrara el camino, para que al morir nos diera la salvación y para que al resucitar nos llevara al cielo, nos preparara un lugar allá en ese lugar celestial. Hermanito, tú ya lo aceptaste. Princesa de Dios, tú ya aceptaste a Jesús. Ya lo recibiste en tu corazón para que Él haga en ti 3 cosas. Una, para que transforme tu vida. Dios, para que una vez recibiéndolo hagas tesoros en el cielo. Y 3, para vivir eternamente con Él. Recuerda, Jesús vino a la tierra para reconciliarnos con el Padre, para que tú y yo tuviéramos vida eternamente con Dios y no nos perdiéramos. Mañana vamos a estudiar otro versículo más, vamos a estudiar otra perícopa más de la Biblia, donde habla sobre la verdadera Navidad, el por qué los cristianos debemos celebrar el nacimiento de Jesús. Dios te bendiga, te amo con todo mi corazón.